muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Eres una vez, hace unos 2000 años atrás, un hombre llamado Simeón. Según nos cuenta el relato de Lucas capítulo 2, versículo 25 al 30, esta historia de Simeón es una de las muchas historias que Lucas nos ha dejado reflejado en su diario de relatos periodísticos. Y precisamente de esta historia concreta de Simeón que hemos seleccionado para usted, sacaremos la enseñanza espiritual de hoy y lo haremos como siempre en varios puntos expositivos para su mejor comprensión. Entremos entonces en el punto número 1. El primer punto que observamos en la historia de Simeón cuando nos metemos en la profundidad de esta parte del mar de la palabra de Dios es descubrir y darnos cuenta, teológicamente hablando, de un coral, de una línea invisible, de la línea de la salvación, una línea que tiene dos partes. Primero, la línea mesiánica, que va desde Génesis con la promesa de un Mesías a la humanidad, hasta el nacimiento mismo del Mesías unos 4000 años después, generación tras generación. Esa es la primera línea que se infiere en este pasaje. Y segundo, en el relato de hoy subyace también el inicio de otra línea invisible pero real, que es la línea del Evangelio, que va desde el Mesías hasta el día de hoy. Dos líneas. En este relato de Lucas inferimos algo asombroso, estimado oyente. Inferimos la convergencia de esas dos líneas de salvación. La línea genealógica desde Adán hasta el Mesías y la línea evangélica desde el Mesías hasta usted y yo. Dos líneas invisibles pero reales y asombrosas a favor de la humanidad. En la primera línea, la línea mesiánica, vemos cómo Dios, a lo largo de las generaciones desde Adán, se ha encargado Él mismo milagrosamente de conservar y llevar esa línea mesiánica hasta el nacimiento del Mesías. Esa línea roja a lo largo de los siglos no se rompió nunca, generación tras generación. En la segunda línea, la línea evangelística, también, a pesar de todas las dificultades, la persecución del cristianismo verdadero, la dureza de los tiempos, los obstáculos de la historia, los hombres malos religiosos, la tristeza de todo lo sucedido a lo largo de los siglos y la obra del diablo, sin embargo, la línea del Evangelio puro se ha conservado milagrosamente también hasta el día de hoy. Es un verdadero milagro esto, estimado oyente. Es un verdadero milagro ver estas dos líneas de la salvación sin roturas, sin cortes, constante con todos los eslabones a lo largo de los siglos, año tras año, a pesar de la maldad de los hombres, a pesar de la invención de las sectas, a pesar de la obra del diablo y a pesar del veneno de las religiones. Nada ha frenado esas dos líneas porque Dios mismo ha conservado sus líneas. La línea genealógica mesiánica y la línea evangelística del verdadero evangelio puro hasta el día de hoy. En el caso de la línea mesiánica, a pesar de los esfuerzos del diablo y del hombre por destruir a los judíos, Dios ha conservado a su pueblo para mantener viva la línea roja mesiánica hasta la llegada de Jesús, el Mesías, que pudo ver con sus propios ojos Simeón. Y, de la misma manera, a pesar de los enemigos, del hombre y del diablo, Dios ha mantenido viva la línea del Evangelio sin permitir que se contaminara la pureza del verdadero cristianismo basado en el Evangelio. Simeón vio la línea mesiánica y se agarró a ella, a tal punto que tomó en sus propias manos el Mesías. ¡Qué privilegio tuvo ese judío! Llegar a ver en ese niño la salvación que tanto anhelaba. Y eso es precisamente también, estimado oyente, lo que sucedió un día con este moderno Simeón que les habla.
Un día alguien nos presentó el evangelio jurídico, el evangelio puro. Lo agarramos, lo abrazamos y ahora lo difundimos. Somos como un moderno Simeón. Como hizo Simeón con el Mesías, hacemos nosotros. Y ahora lo compartimos con usted con el mismo gozo que experimentó Simeón, dando continuidad a la línea evangelística hasta que el Señor venga. Simeón, el judío, se agarró del Mesías. Y este Simeón moderno que les habla se agarró del evangelio del Mesías. La línea evangelística que hemos heredado viene desde sus orígenes mismos, el Señor y Pablo. Y ese milagro llega hasta nosotros en el ministerio Tinajas por medio de los fieles cristianos que siglo tras siglo, desde Pablo, han cuidado y transmitido la revelación pura del verdadero evangelio a los gentiles, el evangelio jurídico, y ahora ese evangelio puro y jurídico desde el ministerio Tinajas llega hasta usted. Un maravilloso milagro de Dios. Pero a la gente solo le importan los milagros para su estómago, en lugar de admirarse de este maravilloso milagro de las líneas de la salvación de Dios. Entremos en el análisis y comentario del punto número 2 del mensaje de hoy. Otro punto de estudio que observamos aquí en la historia de Lucas capítulo 2, versículos 29 y 30, lo tomamos de esas palabras únicas que hay en todo el Nuevo Testamento, dichas exclusivamente por Simeón cuando dijo: Señor, ya puedes llevarme en paz cuando quieras, porque mis ojos han visto tu salvación. ¡Qué palabras, estimado oyente! ¡Qué palabras! Por cierto, ¿puede usted decir ante Dios y ante los ángeles con toda seguridad esta misma frase que dijo Simeón? ¿Puede usted decir que ya vio la salvación y ahora puede morir en paz? ¿Puede decirlo? Pero, espere un momento antes de responder. Porque si usted está en una iglesia católica, calvinista, pentecostal, adventista, mesiánica, rabínica, unicitaria, bautista liberal, mormona y un largo etcétera, entonces tengo malas noticias para usted, estimado oyente. Porque en esos lugares su seguridad de salvación es como el aire y se esfumaría su seguridad, porque lamento decirle que esas iglesias no dan seguridad de salvación a nadie. Son iglesias donde no les muestran la salvación, sino que por el contrario, todas ellas le muestran la condenación. Si usted está en alguna de esas iglesias o denominación oficiales que hemos dicho antes, su salvación no es salvación, es religión, y la religión es condenación. Sí, así de drástica es la realidad del día de hoy. Por eso le decía, estimado oyente, que no conteste tan rápido la pregunta que le hicimos de si usted tiene seguridad de su salvación. Ahora piense conmigo esto. ¿Cómo encontró Simeón la salvación? ¿La encontró por medio de los líderes de su tiempo? No. ¿La encontró por medio de la religión famosa e institucional de su tiempo donde estaba metido todo el mundo? No. Ni por los líderes ni por la religión de su tiempo, Simeón encontró la salvación. ¿Se había dado cuenta de esto? El pasaje nos infiere que cuando en su libre albedrío Simeón buscaba la salvación, Dios vio eso de Simeón, y cuando Dios vio que Simeón buscaba, entonces Dios se movió y le mostró la salvación. Eso es lo que vemos en el pasaje. Simeón no encontró la salvación ni en la religión oficial de su tiempo, ni en los líderes respetables de su tiempo. Es el mismo caso que tenemos con el etíope de Hechos capítulo 8, cuando el etíope fue a hablar con los líderes de la religión oficial de Israel en Jerusalén. Los líderes no le mostraron la salvación y el etíope regresaba triste a su tierra sin salvación. Pero, el Señor vio que el etíope buscaba, y entonces el Señor, aún en medio del desierto, le envió a alguien correcto para mostrarle la salvación, porque él no había quedado conforme con la religión oficial institucional de Israel, ni con la respuesta que le dieron los líderes. De la misma manera, estimado oyente, así sucede en el día de hoy. Es muy probable que usted esté asqueado de la religión y de sus líderes, por eso le pedimos que escuche este programa y este canal. Aquí, con la historia de Simeón,
Dios nos muestra que ninguna religión institucional ni ningún líder oficial le podrá mostrar la salvación. Aquí tenemos el modelo claro, el modelo y el principio bíblico que nos dice que ni la religión ni los líderes enseñan la salvación. Cada país tiene su religión oficial institucional que no da ninguna salvación. Aquí en España, tristemente, la religión es la católica. En Inglaterra, la religión anglicana. En Centroeuropa, la religión luterana. En Estados Unidos, la religión evangélica. Y en Latinoamérica, la religión del dinero, milagros, bendiciones y prosperidad. Pero ninguna de ellas da la salvación. Estudiando el caso de Simeón, vemos claramente que él no había encontrado la salvación con los líderes, porque los líderes nunca revelan la salvación a la gente, como ya hemos dicho. Los líderes solo revelan religión, motivación y moralización a la gente, pero la religión nunca salva. En los días de Simeón también había religión, pero la religión no le mostró la salvación. La salvación le llegó a Simeón porque, primero, él en su libre albedrío buscaba la salvación, esperaba la salvación, anhelaba la salvación como dice el texto. Y esa iniciativa de su libre albedrío, Dios la vio. Y entonces, en segundo lugar, al ver Dios la búsqueda, la iniciativa, el libre albedrío de Simeón que buscaba la salvación, el Señor se la reveló. De la misma manera, estimado calvinista retorcido y ciego que me escuchas, una vez más, con la historia de Simeón, vemos la soberanía del hombre y su libre albedrío buscando la salvación. Y cuando Dios ve que alguien busca, entonces Él revela la salvación como vemos en este texto. Dios responde al libre albedrío del hombre, no como dicen los falsos calvinistas que dicen que es Dios quien elige a la fuerza, solo unos pocos hombres en su soberanía caprichosa, salvando a quien quiere salvar. Esa doctrina calvinista es falsa y no concuerda con el libre albedrío que vemos en toda la Biblia. La historia de Simeón es una bofetada más contra el calvinismo retorcido y una historia a favor de la doctrina del libre albedrío. Ahora, piense y razone conmigo, estimado oyente, lo siguiente. ¿Usted cree que la iglesia calvinista puede tener la salvación cuando defienden el divorcio, que es pecado, cuando dicen que Dios solo elige a unos pocos para salvarse, cuando dicen que la salvación es solo por fe, cuando dicen escandalosamente en público que si uno se suicida se salva, cuando creen y practican el bautismo de los niños o por aspersión, y cuando niegan el evidente libre albedrío entre muchas doctrinas erradas más? ¿Usted cree que ahí puede haber la salvación de Dios, estimado oyente? ¿Usted cree que la Iglesia Católica, con su idolatría de imágenes, con su negocio del purgatorio, con el invento de la virginidad de María, con la perversión inmoral a lo largo de los siglos del papado y los sacerdotes, con la blasfemia de la misa y la Eucaristía, con la aberración papal, con el celibato inventado, con los asesinatos que hizo la Inquisición, con los dogmas inventados, con el errado bautismo de los niños, con la osadía de anular matrimonios, con su influencia en la política y en las riquezas millonarias, y con el engaño de la salvación haciendo buenas obras, entre otras muchas doctrinas erradas? ¿Usted cree que en ese lugar habrá la verdadera salvación de Dios y que esa es la iglesia de Dios? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que una iglesia como la iglesia adventista, que tiene profecías falsas que nunca se han cumplido, una iglesia que cree en el divorcio y lo predica a bombo y platillo, una iglesia que cree que para salvarse hay que cumplir los mandamientos y respetar el sábado, una iglesia que niega el sufrimiento del infierno consciente y eterno en el lago de fuego, una iglesia que dice que las palabras de Elena White, su profeta, son iguales en autoridad que la palabra de Dios? ¿Usted cree que esta iglesia puede tener la salvación de Dios? ¿Usted lo cree? Una iglesia como la de los pentecostales, surgidos recién en los inicios del siglo pasado, ¿puede tener la salvación de Dios cuando dicen que para salvarse hay que hablar en lenguas? Cuando eso jamás lo dice el Nuevo Testamento, ¿la salvación es por hablar en lenguas? Una iglesia como esa, llena de escándalo y desorden, ¿puede tener la salvación de Dios, que es un Dios santo y de orden? Una iglesia como la unicitaria, que niega la pluralidad de Dios,
puede tener la salvación de Dios? La salvación fue diseñada por 3 personas de la divinidad, dice la Biblia, no por una sola persona divina. Aunque parezca mentira decirlo, nunca podría diseñar la salvación, porque para diseñar la salvación se necesitan al menos 3 personas: el ejecutor, el ejecutado y el testigo. Así lo muestra el modelo de todo el Antiguo Testamento, donde el Cordero era ejecutado por otra persona. De la misma manera en el Calvario, Dios, el juez, ejecutó a su Hijo inocente. Pero ellos dicen que Dios es una sola persona, no 3. ¿Puede tener esa iglesia la salvación cuando niega la esencia plural de Dios claramente vista en la Biblia? Y así podríamos seguir con cada iglesia que usted quiera. Los mormones, los testigos, los masones, la cienciología, la santería y un largo etcétera. Todos estos grupos no tienen la salvación de Dios, ni para ellos ni para los demás. Así que menuda sorpresa se van a llevar todos estos cuando un día vean que no tenían salvación, pero ya será demasiado tarde. Salga de esas iglesias, estimado oyente, donde no hay salvación, y quédese hasta el final del programa para mostrarle la verdadera salvación por medio del Evangelio. Muy pocos lugares hay en el mundo donde se enseña correctamente la salvación. La salvación es de pocos, dice la misma Biblia, y en pocos lugares se enseña la salvación correctamente. Así que aproveche esta oportunidad que le damos desde este ministerio para ser usted un Simeón moderno, obtener la salvación y decir como Simeón: Por fin, Señor, por fin mis ojos han visto tu salvación. Ahora puedes llevarme en paz cuando quieras. ¿Puede usted decir esto con total seguridad, estimado oyente? ¿En qué está basada su seguridad? ¿En alguna de estas iglesias cerradas que hemos dicho? ¿Puede haber seguridad en un lugar errado como estas iglesias? Recuerde, una sola gota de veneno contamina un vaso. La verdad tiene que estar en alguna parte del planeta, estimado oyente. La iglesia verdadera que el Señor fundó y un día vendrá a por ella, tiene que estar en algún lugar del planeta. Y cuando digo iglesia, no me refiero a un edificio ni a una institución, sino al conjunto de verdaderos convertidos por medio del Evangelio. Esa es la verdadera iglesia, sin edificios, pero con salvación. Nosotros no tenemos edificios a lo largo de toda Latinoamérica, pero tenemos salvación por medio del Evangelio. Alguien tiene que estar en esa línea roja del Evangelio correcto que habíamos hablado al inicio. Una línea que produce salvación. Esa línea tiene que estar en algún lugar. Hay que encontrarla, estimado oyente. Y quizás la tenga usted aquí ahora, delante suyo, en sus oídos, para que usted pueda decir igual que Simeón: por fin mis ojos han visto tu salvación. Mirando los documentales del mundo, uno ve la cantidad de millones y millones de personas sin salvación, camino de la condenación, en cientos de religiones en el mundo. Qué tristeza es ver esos documentales de países donde nadie tiene salvación por culpa de la maldita religión que tienen. Y usted, que hoy tiene acceso a la verdad, se dará el lujo de rechazar la verdadera salvación, eligiendo una salvación errada de una iglesia errada, mal llamada cristiana, teniendo la posibilidad de recibir hoy lo que millones no tienen. ¿Se va a dar ese lujo? ¿Sabe usted la sorpresa que se van a llevar los católicos, los adventistas, los calvinistas reformados, los falsos bautistas, los presbiterianos, los mesiánicos, los rabinos, los pentecostales y todos esos que no tienen ni enseñan la salvación? ¿Sabe usted qué sorpresa se llevarán ese día ante Dios cuando vean que fueron ciegos guiando a ciegos? ¿Se da cuenta del terror, del pavor y del horror al darse cuenta que han estado engañados toda la vida en una religión? No sea comodón, busque la salvación y márchese de la religión. Aquí luchamos intensamente contra esas iglesias y contra sus argumentos, porque sabemos bíblicamente que la salvación que ellos ofrecen no da salvación.
Ellos solo dan religión, solo impresionan a la gente, tienen templos, tienen argumentadores, tienen sus teólogos, tienen medios, tienen ritos, tienen parafernalia, tienen liturgia, tienen locuaces predicadores, pero no tienen salvación. No se deje impresionar por esa gente religiosa, estimado oyente. La iglesia verdadera no tiene errores doctrinales ni tiene templos. Y esas iglesias que hemos nombrado todas tienen errores, tienen templos, tienen doctrina falsa y líderes falsos. Ellos no pueden tener la salvación de Dios. Piénselo. La cuestión no es si usted tiene iglesia. La cuestión es preguntarse a sí mismo, en la soledad de su habitación, si usted puede decir con toda seguridad como Simeón: mis ojos han visto la salvación. Ahora, Señor, puedes llevarme cuando quieras. No deje pasar esta oportunidad de ser usted el Simeón del siglo XXI. Ahora entremos entonces en el análisis y comentario del punto número 3. Hablando del tema de la salvación, los pastores hablan todas las semanas. Algunos incluso hablan muchas veces en la semana a la gente como si fueran todos salvos. Solo hace falta que usted entre en cualquier iglesia o en cualquier canal de internet y verá este gran error. El lenguaje de esos falsos pastores empieza por llamar a su audiencia hermanos, o hablarles con un lenguaje dando por sentado que su audiencia son salvos. Pero eso es un grave error teológico y es una mentira. ¿Cómo saben esos predicadores que están hablando que su audiencia son salvos? ¿Cómo lo saben? Esos pastores, cualquiera que usted escuche, hablan de todo, pero no hablan de la salvación. Así como en los días de Simeón, los líderes no predicaban la salvación, sino su religión. De la misma manera, estimado oyente, con este punto 3, queremos mostrar que así se repite hoy también. Los líderes no predican salvación, predican religión, predican moralización y predican motivación. Por ejemplo, enseñan a salir a la gente de las drogas, pero no les dicen cómo se perdonan los pecados de haber tomado drogas. Les enseñan cómo orar, cuando Dios no les escucha por no ser salvos. Enseñan cómo ganar la batalla espiritual o cómo ganarle al enemigo, cuando ellos son los primeros engañados por el enemigo. ¿Qué sentido tiene enseñar la batalla espiritual contra el enemigo si el pastor y su audiencia son todos enemigos de Dios por falta de salvación? ¿Cómo se atreven a enseñar a la gente, por ejemplo, a no vivir en la carne si ellos mismos están viviendo en la carne por ser adúlteros, divorcistas, inmorales e inconversos? Les enseñan a vivir una familia feliz sin darse cuenta que, sin conversión, sin salvación y sin los roles bíblicos del matrimonio, no hay familia feliz. Les hablan de cómo salir de la depresión, pero no les dicen cómo se perdonan los pecados de haber estado bajo depresión. Y así podríamos seguir y seguir con 1000 temas que se enseñan todos los días en internet, en las redes sociales y en las iglesias. Pero nunca se enseña la salvación correcta ni el perdón de los pecados. ¿Se da cuenta del tema? Tome usted al azar cualquier predicador hoy y haga clic en ese vídeo, escúchelo y verá que nadie expone la salvación en su mensaje. Escucha a su pastor este domingo y verá que no predica la salvación por medio del Evangelio. Hágalo, convénzase usted mismo y verá que le enseñarán la mentira de que Dios le ama, la mentira de entregarse a Cristo. Le enseñarán que usted ya es salvo pero necesita volver a los caminos de Dios. O le enseñarán que usted puede ser salvo por medio de repetir la falsa oración de fe, o que será salvo por aceptar a Jesús en el corazón, o por creer en Jesús como único y suficiente Señor y Salvador, como dicen muchos bautistas falsos. O le enseñarán que si no se congrega, se pierde. Le enseñarán que debe diezmar para no enojar a Dios. O le enseñarán que debe hablar en lenguas, bautizarse, cumplir los mandamientos, respetar el sábado y hacer obras buenas para salvarse. Pero nada de eso salva. Abra los ojos, estimado oyente, y abra su corazón a esto que le decimos, para que usted un día no se lleve una terrible sorpresa apareciendo en la condenación eterna, pero en cambio pueda decir igual que Simeón:
Por fin, Señor, mis ojos han visto tu salvación. Ahora sí puedes llevarme en paz cuando quieras. Sea sincero consigo mismo, sea valiente, estimado oyente, y medite esto en su soledad. Pero si usted no puede decir firmemente y seguro la frase que dijo Simeón, entonces su vida eterna corre peligro. Pero, aquí estamos para ayudarle a conocer, a saber y aprender la salvación verdadera y segura por medio del Evangelio. Esta es la gran diferencia que hay entre esos eminentes predicadores de grandes y ricos ministerios de hoy, comparados con este pequeño, reciente y humilde ministerio, el ministerio Tinajas, que es como un David contra esos varios Goliat. Esos inmensos ministerios poderosos como Goliat no pueden salvar a su pueblo tal como pasó con Goliat, que era grande, pero cayó derribado por alguien pequeño, y Goliat no pudo salvar a su pueblo. Así sucede con este pequeño David que les habla, y este pequeño ejército que es el ministerio Tinajas, combatiendo contra esas sectas grandes tipo Goliat, pero que no salvan a nadie. Esas grandes iglesias, fuertes, multitudinarias, millonarias, como ejércitos, con miles de adeptos ciegos, con medios, con dinero, con iglesias enormes, pero ninguna de ellas enseña la salvación verdadera en sus mensajes. Solo son ministerios que impresionan por grandes como Goliat, pero que con una sola piedra se los puede derribar. Con este mensaje queremos hacer dos cosas con usted, estimado oyente. Primero, queremos avisarle que tenga cuidado con los pastores y no se deje impresionar por ellos como si fueran Goliat. Y segundo, queremos también que usted, en su corazón, tenga el mismo gozo y la misma seguridad de la salvación como la tuvo Simeón, y usted pueda decir como él: Señor, por fin mis ojos ahora han visto tu salvación. Y entremos ahora en el cuarto y último punto del mensaje de hoy. El último punto que nos enseña este pasaje de Simeón y de nuestro análisis de esta historia es que Simeón nos muestra que él vio que la salvación no está en una religión, sino en una persona, como dijimos antes. Eso fue lo que él descubrió y nos enseña. Simeón habló de salvación referido no al judaísmo, que era la religión vigente institucional de aquel tiempo, sino que Simeón nos dice en el pasaje que la salvación está en una persona, el Mesías, no en la religión. Pero ahora entonces nos debemos preguntar concretamente, si Jesús es el Salvador, entonces, ¿cómo nos salva el Señor Jesús? Pues buena pregunta. Escuche entonces la respuesta. El Señor Jesús a los judíos los salva si creen que Él es el Mesías. Y a los gentiles, el Señor nos salva por medio del Evangelio del Mesías. ¿Puede entenderlo? Se lo repito. El Señor a los judíos los salva si creen que Él es el Mesías. Y a nosotros, los gentiles, el Señor nos salva por medio de creer en el Evangelio del Mesías. Dos grupos, dos formas de salvación, un Salvador. Creer solo en Jesús no salva ni a judíos ni a gentiles, no salva a nadie, como hemos dicho muchas veces en el canal. El judío no solo debe creer que Jesús era un profeta, sino que deben creer que Jesús es el Mesías, el Salvador prometido en el Antiguo Testamento por los profetas. Y nosotros, los gentiles, no solo debemos creer en Jesús, como dicen por ahí, sino que debemos creer en el Evangelio de Jesús, el Mesías. Ahora, llegando ya al final del mensaje de hoy, no podemos terminarlo sin antes mostrarle precisamente a usted la verdadera forma y método de salvarse. La verdadera salvación pasa previamente por el perdón de los pecados. Si no hay perdón de los pecados, no podrá haber salvación eterna. Cuando usted recibe el perdón de sus pecados por medio del método correcto de Marcos capítulo 1 versículo 15, entonces Dios le salvará de la condenación eterna. Por lo tanto, para que usted pueda tener el perdón de los pecados, para que usted pueda tener paz, seguridad y salvación de su alma, y para que usted pueda exclamar como Simeón: mis ojos han visto hoy la salvación. Para estas tres cosas,
Usted debe obedecer los 2 requisitos jurídicos que el Señor Jesús mismo manda a todo hombre y a toda mujer en Marcos capítulo 1, versículo 15, como puede ver en pantalla. Cuando usted obedece cada uno de esos requisitos de forma ordenada, entonces Dios le perdona sus pecados y le da seguridad de ser salvo de la condenación eterna. Por eso le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta, en sus rodillas, si su salud se lo permite, y descalzo ante Dios en señal de reverencia. Allí en sus palabras, obedezca los 2 requisitos que dice Marcos 1:15 y que siempre repetimos en el canal. Estos 2 requisitos de salvación tienen 2 partes cada uno. Preste atención. El primer requisito es el arrepentimiento, como usted puede ver en Marcos 1:15. Y el arrepentimiento correcto y bíblico tiene 2 partes. Primera parte. Usted debe reconocer de forma concreta sus pecados pasados ante Dios y debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. La segunda parte del arrepentimiento es que usted debe humillarse ante Dios y reconocer que es culpable de sus pecados y que por ello usted merece recibir la justicia de Dios. Estos 2 puntos son el arrepentimiento. Ahora veamos el segundo requisito de Marcos 1:15 para salvarse. Primero, usted debe reconocer que en la cruz el Señor Jesús recibió la justicia que usted merece recibir por sus pecados. Esto es el Evangelio. Esta es la buena noticia, que la justicia divina que usted merecía cayó sobre el Señor Jesús. Pero aún falta un paso más. Segundo, ahora usted debe apropiarse por la fe de esa justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús. Apropiarse de la justicia es creer el Evangelio, el segundo requisito de Marcos 1:15. Ahora, cuando usted obedezca ante Dios lo que manda Marcos 1:15, nuestro consejo pastoral es que no se levante de esas rodillas sin darle gracias a Dios por haberle tenido paciencia, por no haberle quitado la vida hasta ahora y por haberle mostrado la verdadera salvación por medio de estos requisitos sencillos tomados de Marcos capítulo 1, versículo 15, para que entonces sí, usted podrá exclamar con el mismo gozo de Simeón: Ahora, Señor, puedes llevarme cuando quieras, porque mis ojos han visto tu perdón y tu salvación. Amén, aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Como siempre decimos, mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho, en poco más de media hora fue suficiente para su reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministerioTinajas@gmx.es. Ahora, si usted se siente identificado y ha sido ayudado con el canal, entonces le animamos, estimado oyente, a que colabore con el Ministerio Tinajas. Puede hacerlo por medio de PayPal. Abajo en la descripción del vídeo tiene el enlace. Y para aquellas personas que no usan PayPal, escríbanos al correo que le hemos dado antes para mostrarle otras formas de envío. Muchas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Les saluda quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en la ciudad de Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.